Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores a los que les gusta el coffee veracruzano los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre The Green Mile de Frank Darabont. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Yo soy Paquito Rodríguez y estoy aquí con mi compañero y hermanito del alma, Fernando C. Feng, para platicar, discutir, desmenuzar las películas que nos han marcado ayer, hoy y mañana. El día de hoy nos toca merendarnos una película del gran director estadounidense Frank Darabont, adaptación de una novela del no menos genial Stephen King. Frank Darabont nació en 1951 en un campo de refugiados de Montpellier, Francia. Sus padres, de origen húngaro, huyeron después de la Revolución Húngara. Cuando Frank, que nació con el nombre de Ferenc Arpad Darabont, era aún infante, su familia se desplazó a Estados Unidos, estableciendo finalmente en Los Ángeles cuando tenía nada más 5 años. Tras ver la película THX 1138 o THX 1138 de George Lucas, se decidió a dedicarse al cine. Aquí hago una pequeña pausa para hablar de Stephen King, porque la vida de Darabont no se explica sin explicar a este autor. Este escritor es de nuestra predilección, nuestro consentido, que ya abordamos 9 películas basadas en sus obras. Es más fácil para mí hacer una playlist de las películas de King que recitarlas todas, así que por ahí les recomiendo que busquen esa playlist. Pues resulta que este escritor de Portland, Maine, tiene un proyecto personal que llama cariñosamente Dollar Babies. Esto se sintetiza en un acuerdo que le permite a los creadores utilizar uno de sus cuentos para adaptarlo al cine o al teatro por el simbólico precio de $1. Estas obras no pueden tener fines de lucro y si quedan a satisfacción del autor, se colocan en un librero donde King colecciona sus Dollar Babies. Cuando Darabont tenía 20 años, hizo su Dollar Baby, una adaptación del cuento Woman in the Room, que eventualmente formaría parte de una antología de cortos escritos por King llamada Night Shift. Esta antología se publicó en VHS con un permiso comercial especial y sería la primera de muchas exitosas adaptaciones de King por parte de Darabont. En 1994, adaptaría la novela corta Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, que fue originalmente publicada en la antología de novelas cortas Different Season y de la que quizá platiquemos en otro capítulo. Aunque al principio esta película, que por cierto se me olvidó en español, se llama Sueños de Fuga. Esta película fracasó en taquilla y no, por increíble que parezca, fue muy bien valorada por la crítica y recibió 7 nominaciones a los premios Oscar. Esto despertó el interés del público que se abalanzó a rentarla en video casero y rescató la carrera del director, quien en 1999 estrenaría The Green Mile. La novela de The Green Mile se publicó en 1996 y es una historia de fantasía que podríamos definir como realismo mágico, pero no realismo mágico latinoamericano. Perdónenme, no nos confundamos. Narra la historia de Paul Edgecombe, un guardia que vigila el área de prisioneros condenados a muerte, la proverbial Villa Verde, un pasillo de losa
de color verde, que los prisioneros deben recorrer en su camino hacia la silla eléctrica. En esta sección hay 3 prisioneros, pero la historia girará en torno a John Coffey, un gigantesco afrodescendiente de personalidad dulce y bondadosa que padece cierto nivel de retraso cognitivo y que ha sido acusado de asesinar y violar a 2 niñas blancas. Edgecombe y sus compañeros van a descubrir que Coffey no solo es especial por su discapacidad intelectual, sino que guarda un secreto poder que le permite hacer milagros. El genio de Darabont para adaptar a King es casi sobrenatural. Adapta el texto al lenguaje cinematográfico con gran habilidad y respeto. Logra hacer lo suyo sin alterar demasiado el texto original. La novela se publicó en episodios y esto es quizá uno de los cambios más notorios, pues la película es narrada en un solo bloque narrativo, pero esto funciona muy bien en el formato de la película que tuvo una duración de aproximadamente 3 horas. Es más, no, aproximadamente no, dura más de 3 horas. El segundo elemento mágico es el reparto. Darabont supo reunir a un conjunto de talento que sostiene la película todo el viaje. El papel más importante es el de Edgecombe. Tom Hanks asume muy bien un rol que además le resulta cómodo. El policía bonachón que sabe ser disciplinado, pero que tiene un corazón de oro y es por esto respetado por sus compañeros. Nadie podría hacerlo mejor que Hanks, que como ya lo dije, se ve muy cómodo. Stephen King dijo después que él lo había considerado y que estaba muy contento con este casting, y es sobre esos hombros que descansa la película, pues John Coffey, el gigante bueno, es interpretado por el grande en todos los sentidos, Michael Clark Duncan. Este actor afroamericano empezó su carrera haciendo beats y pequeños papeles de cuadro, porque su carrera, originalmente en su carrera de actor, pues él se sostuvo siendo guardaespaldas de grandes de actores y de músicos. Su vida cambió cuando en 1998, de la mano del explosivo director californiano Michael Bay, participó en la película Armageddon. Al parecer fue referido al casting por su amigo, o sea, al casting de Green Mile. Perdón, no lo dije bien. Fue referido al casting de Green Mile por su amigo y compañero Bruce Willis y compitió con gente de la talla, pun intended, de Shaquille O'Neal, quien se dice rechazó el papel. Pero qué bueno, porque yo no imagino esta película en manos de Shaquille O'Neal. Darabont dijo que tomando en cuenta que Duncan no tenía mucha experiencia actuando en papeles dramáticos, decidió filmar la mayor parte de la película en orden cronológico para ayudarlo a entender el desarrollo de su personaje y hacerle más fácil la transición dramática, como la historia va ganando fuerza y peso conforme va avanzando, pues era más fácil para el actor. Y además, el escenario fue construido en un estudio de Hollywood y la mayor parte de la película fue filmada ahí porque además les da más control sobre el lugar, aunque haya algunas locaciones extra. Pero el reparto no se va a quedar nada más ahí. Tenemos también a David Morse, que hace el papel del oficial Brutus Howell. Y aquí hago un paréntesis. A este actor yo lo he visto mucho haciendo ese papel de poli grandototote, por ejemplo en Dancer in the Dark de Lars von Trier y en otro montón de películas, como que es el papel que más le dan, policía grandototote. James Cromwell también sale, Sam Rockwell, Harry Dean Stanton, Gary Sinise. Es un casting interminable, es un ir y venir de grandes actores que trabajan y colaboran maravillosamente, funcionan a la perfección. Los villanos son despreciables, los buenos son adorables, es maravilloso el trabajo en conjunto. También es bueno hablar del score de la película que corre a cargo de Thomas Newman,
músico que tiene en su currículum la banda sonora de películas como La venganza de los nerds de Jeff Camus, película de 1984, Desperately Seeking Susan de Susan Seidelman de 1985, Gone Ho de Ron Howard de 1986, Los Muchachos Perdidos de Lost Boy, de la que ya tenemos capítulo, por cierto, de Joel Schumacher, filmada en 1987, Scent of a Woman, el remake americano de 1992, dirigida por Martin Brest, The Shawshank Redemption, por supuesto, de Darabont, estrenada en 1994, The People vs. Larry Flint, de Milos Forman, una película que se estrenó en 1996, American Beauty de Sam Mendes, 1999, Finding Nemo de Andrew Stanton, una producción de Estudios Pixar en 2003, Cinderella Man de Ron Howard en 2005, una película que yo tengo en un lugar muy especial, Wall-E de Andrew Stanton en 2008, también película de productora Disney Pixar, The Help de Tate Taylor en 2011, Skyfall de Sam Mendes en 2012, Spectre de Sam Mendes, esa se filmó en 2015, Elemental de Peterson, también una película de Disney Pixar, que se estrenó en 2023, y así. Y esta, eso, perdón, es que ando con la garganta un poco reseca. Me pasó mi Lolita Ayala. Bueno, pues esta no es más que una selección de sus películas más populares. Entonces, si conjuntamos fotografía, dirección, actores, reparto y música, obtenemos una película buenísima. Frank Darabont junto con, ay Dios, ya. Frank Darabont es uno de los mejores adaptadores de Stephen King y la única película que a mí no me gustó de él es The Mist. Pero esa es una apreciación poco impopular porque a la mayoría de las personas les encanta. Lo que no me gustó de su adaptación de The Mist fue que cambió el final de la novela y justo eso es lo que le aplauden, lo que pues resulta incómodo. Bueno, pero está bien porque pues esto es subjetivo, ¿no? Y cada quien tiene su punto de vista. A mí The Mist, el final no me gustó. Pero bueno, es momento de cederle el micrófono a Fernando, que además tiene el punto extra de que él sí leyó la novela y además la leyó por entregas cuando originalmente se publicó, lo que le da mucho más insight en la adaptación de este texto literario. Y pues tengo muchísimo interés en escuchar su opinión. Te paso el micrófono, Fernando. ¿Tú cómo la viviste? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Muchísimas gracias Paquito por esta introducción tan interesante. Todas estas películas que nos mencionas muchos de ellos son clásicos, o sea, son películas realmente relevantes en el cine hollywoodense. Yo coincido contigo. A Frank Darabont se le da de una manera sobrenatural la adaptación de Stephen King. Yo confieso que nunca he visto su cortometraje basado en este cuento corto de Stephen King, pero el cuento corto en sí me parece sobrecogedor, me parece que es de los cuentos más maduros, de los cuentos que más destacan de todo el universo de cuentos cortos de Stephen King, porque The Woman in the Room es una historia realmente dura. Ya me llevo como tarea ver ese cortometraje de Frank Darabont. Pero, por supuesto que cuando yo vi The Shawshank Redemption, que ya también había yo leído la novelita, la novelette, antes de ver la película, me quedé maravillado. O sea, dije, esta es una película perfecta, no le falla nada. Es de esas pocas películas en las que uno dice, me parece más relevante que el texto que la inspiró. O sea, me parece como película mucho más importante para la cinematografía mundial que Rita Hayworth
and the Shawshank Redemption, que es la novela corta de Stephen King para el universo de literatura estadounidense, ¿no? El caso de Green Mile, yo no iría a un extremo tan alto porque, híjole, a mí en lo personal, ni el texto de The Green Mile, ni la película de Green Mile me parecen tan relevantes como el texto de Rita Hayworth and the Shawshank Redemption y la película de The Shawshank Redemption. Entonces ya tomando en cuenta eso, habiendo hecho ese disclaimer, que no las considero tan brutalmente eh, importantes y logradas, pues sí, definitivamente debo decir que son dos trabajos excelentes, uno por parte de Stephen King y otro por parte de Frank Darabont. Sin lugar a dudas, es una excelente novela, como tú bien dijiste, publicada por entregas y es una gran película dirigida por Frank Darabont. Mi historia personal con este producto fue interesante y fue frustrante a la vez porque le platicaba yo a Paquito que yo me fui a estudiar el cuarto semestre de la preparatoria a un pequeño pueblito de Colorado. Entonces fue interesantísimo porque pues ya era yo muy fanático del cine de terror y en ese pequeño pueblito de Colorado, creo que ya lo mencioné alguna vez en este podcast, tenían un videoclub con una sección de cine de terror que tenía literalmente decenas de películas que solo había yo leído sobre ellas, pero que no se conseguían en México. Entonces, estaba yo fascinado con la sección de películas de terror. Rentaba yo fácil como 2 películas cada fin de semana. Y eh, había cerca de ese pueblito, una ciudad más grande, me parece, según yo, por lo que yo escuché, una ciudad como de más o menos como de 1 millón de habitantes, o sea, bastante más grandecita que el pueblito donde yo vivía, como de 4,000 habitantes. Y ahí había un centro comercial en el que cada mes iba yo a la tienda de libros, librería, a la librería del centro comercial a comprar uno de estos ejemplares de The Green Mile. Es decir, me tocó que se publicara el primer tomo, perdón, de The Green Mile. Yo solo estuve allá 6 meses, entonces a mí me tocó cuando se publicó la primera. La verdad me pareció cara porque costaba $3 cada tomo, y pues eran tomos muy chiquitos, realmente muy chiquitos. Y pues si tomas en cuenta que son 6, pues te salen $18 la novela, ¿no? Cuando realmente un paperback de Stephen King en esa época, por muy grandote que estuviera, no te salía en más de $12 o $13. Entonces, pues sí había que invertir, aunque fuera cada mes, pero pues sí te salía bastante más caro leer la novela como Stephen King decidió publicarla. Sin embargo, pues la verdad es que para mí fue fascinante porque Stephen King estaba tratando de emular su experiencia de su juventud cuando le tocó leer muchas novelas de género fantástico, de género de terror, de ciencia ficción, que se publicaban por entregas. Entonces, pues creo yo que hizo Stephen King algo muy parecido a esta cuestión de George Lucas con Steven Spielberg cuando hicieron Star Wars y las películas de Indiana Jones, cuando imitaban los seriales que veían en su juventud en el cine. Me parece que Stephen King imitó esta publicación de novelas por entregas. Entonces, lo que fue un poco cómico y frustrante para mí es que a mí me estaba encantando la novela, yo estaba realmente fascinado. O sea, el primer tomo, que se llama Las dos niñas muertas, pues es igualito que en la película esa. O sea, cuando descubren los cadáveres de las niñas en los brazos de John Coffey y todos asumen inmediatamente que las mató, y más en esa época
en ese contexto espaciotemporal, pues la verdad, pues era como que en automático que a este hombre lo iban a encarcelar sin pruebas de ADN, sin pruebas de esperma para verificar que en efecto él fue quien cometió este delito sexual y este asesinato. Y después el segundo tomo se llama El ratón en la milla. El tercer tomo se llama Coffee's Hands, las manos de Coffee, que supongo que es cuando descubren el poder sanador que tiene este hombre. El cuarto se llama La mala muerte de Edward de la Croix, The Bad Death of Edward de la Croix, que es realmente bueno, ustedes, si usted vio la película, sabe de qué trata ese tomo, esa terrible ejecución cruel y despiadada por parte de estas personas que trabajan pues en la milla verde. Después el quinto se llamó Night Journey, que es, según yo recuerdo, es cuando van por la esposa de Tom Hanks. Y el último, el último tomo que se llama Coffee on the Mile, es decir, Coffee en la milla, que pues como su título lo dice, es cuando ya le toca morir. Se publicó el 29 de agosto de 1996. Para ese entonces yo ya me había regresado, es decir, a mí todavía me tocó estar allá el 25 de julio de 1996 y ahorita me estoy dando cuenta, viendo las fechas en Wikipedia, sí, que el 25 de julio del 96 yo todavía estaba allí en Colorado, compré el tomo y lo leí y me quedé picado y me tuve que regresar a México. Y cuando llego aquí me doy cuenta, me entero de que la novela todavía no se ha publicado en español, que todavía aquí en México ese fenómeno de la publicación por entregas de Green Mile todavía no comenzaba. Eventualmente sí comenzó, eventualmente sí lo hicieron, lo publicaron en los 6 tomos igualito que en Estados Unidos, antes de después publicar ya la novela completa. Pero yo me quedé más de un año frustrado pensando cómo acabará la novela, cómo acabará, porque pues, híjole, pues no creo en ese tiempo todavía así pedirlo por Amazon, todavía no era como, todavía no existía en mi radar o en mi panorama de opciones, hasta que un día, como a los 2 años, un primo mío, un primo hermano, se fue a vivir a Estados Unidos, se fue a estudiar y enseguida le dije, oye, por favor, si no es mucho pedir, ¿será que me pudieras mandar el último tomo de La Milla Verde para leerlo? Y sí, me lo mandó y lo leí por fin. Pero sí, la verdad es que tardó mucho en publicarse en México de esa manera. Pero debo decir que fue una experiencia muy grata. Debo decir que Stephen King realmente supo darle suspenso, supo darle drama, supo hacernos, a mí en lo personal, encariñarme con los personajes y esa novela fue una lectura muy grata. Ahora, respecto a la película, coincido totalmente con Paquito. El reparto es brutal. O sea, todos están perfectos, todos están en su punto, empezando por Tom Hanks como Paul Edgecombe, también Michael Clark Duncan, aunque no tenía experiencia en papeles dramáticos, lo hace increíble. James Cromwell, como siempre, está perfecto. O sea, él es súper cumplidor en donde quiera que lo pongan. Y Sam Rockwell también, como el loquito, como el asesino, es un gran reparto y una gran dirección por parte de Frank Darabont. Ahora esto que nos menciona Paquito de
que la gran mayoría de la película se filmó en un foro, en un set, pues sí, pues digo, es natural porque casi todo se desarrolla adentro de la Milla Verde y está logradísimo el diseño de producción, la fotografía, realmente te la crees que estás viviendo los eventos. Es una película que es como una superproducción, tomando en cuenta que es de una película perdón, de una novela de Stephen King. A mí me tiene como, costó $60 millones, es decir, para Stephen King a mí me pareció una gran producción y se le ve cada centavo de esos 60 millones está en la pantalla. Eso es realmente un mago, Frank Darabont. Pero bueno, por el momento termino mi primera participación y le devuelvo el micrófono a Paquito. Muchas gracias, Fernando. Pues fíjate, primero mandar un saludo a Cuauhtémoc Rodríguez, mi papá, que en pleno uso del nepotismo familiar nos pidió que abordáramos esta película y con mucho gusto le hicimos caso porque pues también como somos fanáticos de Stephen King, sobre todo yo personalmente soy fanático de su etapa de los primeros 30 años. Ya las obras recientes no las he leído, algunas no me gustan. Por ejemplo, hay una serie que se llama El Domo que se me hizo poco afortunada, por lo menos la serie, nunca he leído la novela. Hubo una compilación de cuentos por ahí que no me engancharon, pero en general, pues le tengo mucho aprecio a Stephen King. Y la Milla Verde de Green Mile es una de esas películas consentidas para mí. ¿Por qué? Yo creo que el chiste de Darabont es que, salvo algunas, bueno, pues por ejemplo, The Mist, Frank Darabont dirigía dramas emotivos, que eso es lo que las hace interesantes. Entonces, cuando vemos Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, estamos viendo una película brutal, una historia desgarradora de una persona que ha sido acusada injustamente, que es un leitmotiv que vamos a encontrar en Green Mile, también ocurre en una prisión, también el personaje principal es una persona acusada injustamente, inocente, que en la primera podemos ver cómo se resiste a que su corazón se contamine y que el sueño de la libertad, por eso le pusieron en español el spoiler en el título, ¿no? De sueños de libertad, ese deseo, esa ilusión de encontrar la libertad es lo que lo va a empujar a escapar de ese infierno. Y en el caso de The Green Mile, pues tenemos a un personaje que encarna todo lo que es bueno en el ser humano. Y ahí está un poco la tesis del director y probablemente también del novelista. Ya insisto, como yo no leí la novela, pues no estoy tan seguro, pero el director sí nos trata de enseñar que los mejores rasgos de la humanidad por lo general encuentran resistencia entre la sociedad y la sociedad como conjunto, por lo general las calla o las apaga, que las grandes mentes o los grandes seres humanos de la humanidad siempre terminan crucificados. Eso es lo que dice Frank Darabont y más o menos por ahí va su tesis. Por ejemplo, te podemos enumerar al doctor Martin Luther King, bueno, también a Gandhi, aunque Gandhi también tiene por ahí su lado oscuro, ¿no? Pero justamente lo que nos plantea John Coffey es que todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos un demonio y que lo tenemos que dominar con la luz del amor. Él dice en algún momento, el amor es se matan con el amor. Las dos niñas que fueron asesinadas brutalmente y que fueron vejadas, mueren por amor, porque utiliza el amor que se tienen mutuamente para que se entreguen. Y eso es lo que le rompe el corazón a John Coffey, eso es lo que lo lastima tanto. Yo no sé si estoy bueno, ya es una película vieja, entonces si usted no la ha visto,
pues aquí va una advertencia de spoilers. No me parece que sean particularmente importantes o que te arruine la película saberlo, pero bueno, John Coffey muere porque a pesar de que hay abrumadoras evidencias de su inocencia, y por supuesto también está el subtexto del racismo en Estados Unidos, pero a pesar de que hay abrumadoras evidencias de su inocencia, él le pide al señor Edgecombe, al oficial Edgecombe, que le tenga compasión y que lo ejecute, porque ya no puede vivir en el mundo, porque le duele demasiado saber que la humanidad se mata con amor, que la humanidad, en vez de abrazar todas estas características que la hacen buena, que la hacen redimible, pues que siempre terminan utilizando esas mismas características para destruirse. Esto es lo que nos quiere decir la película y a mí me llega porque yo soy muy sentimental. Entonces la película tiene sus momentos manipuladores, pero están muy bonitos. Son manipuladores, pero están muy bonitos, muy bien hechos. Para mí, una escena que siempre me saca la lágrima gruesa es ya para el final a John Coffey le ofrecen como regalo de despedida la experiencia de ver una película, porque John Coffey nunca ha ido al cine y le ponen una película de Fred Astaire. Particularmente vemos el número musical, que es quizá uno de los más celebrados de Fred Astaire, de la canción I'm in Heaven. Heaven, I'm in Heaven. Tururururururururu. Y es súper emotivo porque uno que es apasionado del cine, para quien el cine realmente significa algo tan emocional, la primera experiencia cinematográfica, la maravilla de ver este milagro de la tecnología proyectando a 24 cuadros por segundo, la magia y la ilusión de los bailes de Fred Astaire en blanco y negro, esa esa ilusión plateada, que es un mundo precioso que refleja todo lo bueno que somos, todo lo bueno y todo lo rescatable y redimible de la humanidad, pues cómo no me va a provocar emociones. Es como la escena final de Cinema Paradiso. Son secuencias que sí o sí me van a emocionar porque pues me hablan directamente a mí, me hablan directamente a mis sentimientos, a mi amor por el cine, a mi amor por la humanidad. Y yo pienso que eso es lo que hace tan importante para mí a Green Mile, porque es una película que mueve los sentimientos y que a lo mejor nos mueve la compasión, nos mueve a sentir compasión por estos personajes, incluso por el chamaquito ahí, el Nepo Baby que llega a la Milla Verde y que lo único que quiere es satisfacer ese deseo casi psicópata o sociópata de matar. Esta persona que con un lujo de crueldad tortura a uno de los prisioneros y con una casi sádica actitud, le pone una esponja sin mojar y le provoca una larga, tortuosa y dolorosa muerte, tan escandalosa y tan horrorosa que te hace cuestionarte sobre la humanidad de una ejecución. Incluso esta persona que cometió un crimen y que la justicia lo consideró meritorio de la pena de muerte, pues aún esa persona tiene derechos humanos, tiene derecho a ser tratada con humanidad. Y pues eso es lo que nos enseña la película, que estas siguen siendo seres humanos, incluso estas personas psicópatas que se entregaron a la maldad y a sus demonios. Entonces, pues sí. Además, pues Michael Clark Duncan era un actor que tenía talento, no tenía una formación tan estricta como la de otros actores, pero tenía mucho talento para transmitir ternura, porque era un hombre gigantesco que podía llorar. Yo recuerdo mucho esa secuencia
de Armageddon, donde los están psicoanalizando y él se pone a llorar a mares. Y tú al mismo tiempo que te emocionas y que te da ternura, te da risa porque es un gigantesco monstruo, ¿no? Y no estás, se opone a lo que el estereotipo te diría, te dictaría. Claro, no todos sus papeles fueron tan buenos, pero pues muy pocos actores son impecables en eso y yo pienso que la muerte de Michael Clark Duncan tan temprano fue una tragedia. Murió apenas en el 2012, creo, hace poquito murió, no hace mucho. Y por cierto, que me sorprendió, esta trivia es la más inútil de las trivias que les voy a dar, pero me infla mi globito. Resulta que tengo la estatura de Michael Clark Duncan. Me dio 1,95, yo se supone que mido 1,96, aunque según el Seguro Social es 1,92. Me cambian la estatura cada que me miden, pero yo digo que por cuando mucho era igual o casi igual que Michael Clark Duncan. Para mí ese es una trivia meritoria de compartir, un ego que tengo. Y bueno, pues así es como disfruté Green Mile. Yo también pienso que Shawshank Redemption es superior, pero no pienso que sea tan superior. Es mejor, mucho mejor quizá, pero no las separo tanto. Yo creo que están más o menos en el mismo nivel. Yo sé que no coincido con Fernando, pero pues para mí Green Mile es muy emotiva y me mueve, me conmueve mucho. Yo tengo entendido que la historia en la novela profundiza más la vida de Edgecombe, pues la vida prolongada de Edgecombe, porque él llega a vivir muchísimos años recibiendo el don de John Coffey de vivir una larga vida. Pero pues yo creo que en la película no hace falta ya concentrarse en eso porque la película tiene una tesis, una idea que transmitir y la idea ya se transmitió y pues solamente es alargar innecesariamente una película que ya es bastante larga. A lo mejor si la hicieran serie, que la mayoría de las novelas de Stephen King siempre acaban siendo mejores en series, pues a lo mejor sí estaría bien explorar eso ahí. Por lo pronto, yo pienso que es cuanto. Vamos a escuchar los comentarios finales de Fernando, para quien la experiencia fue diferente. Y pues después regreso a despedirme de ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Todavía no me voy, pero igual les agradezco su atención. ¿Cómo la ves, Fernando? Muchas gracias, Paquito. Sí, yo debo decir que la película, al igual que tú, al igual que a ti, me resulta sumamente conmovedora y es algo que me hizo un poquito de ruido. Bueno, o no, no es cierto, más, no, no es lo conmovedor, no es lo conmovedor. Creo que fue más bien lo grande de la producción, lo hollywoodense de la película, que me hizo un poquito de ruido cuando recién la vi anunciada, porque esta novela que se publicó por entregas, yo siempre le sentí un sabor muy como de novela tipo pulp, a lo cual obviamente Stephen King no es ningún ajeno a las historias tipo pulp, pero esta novela en específico sí fue conmovedora, sí fue tremendamente impactante. Por ejemplo, ese capítulo, ese tomo que les comentaba que se llama la mala muerte de Edward de la Croix, que es justo ese pasaje que nos cuenta Paquito, de este policía loco, desquiciado, que no le pone agua a la esponja o algo así, y que provoca una muerte que es un sadismo que realmente revela a una persona muy dañada. Dedica un tomo de la novela para ese episodio, ¿no? Entonces, así de fuerte es la novela, así de conmovedora como es la película, es la novela. Sin embargo, yo a la novela sí le sentía como un poquito de un toque un poco trashy, como dicen, trash,
significa basura, entonces como un poquito trashy, como un poquito de eso de, pues como le dicen pulp, ¿no? Esa palabra que es como casi intraducible y que Tarantino hizo un excelente esfuerzo al comienzo de su película Pulp Fiction de definir qué son las novelas tipo pulp. Eh, y Tarantino mismo en esa película lo menciona, es como un poquito basuresco o trashy, como dicen en Estados Unidos. Y cuando vi yo anunciada la película, vi a Tom Hanks en el póster, híjole, me hizo ruido, debo confesar que me hizo ruido que algo que yo veía como más como de tipo pulp, que sentía yo que daba más como para una película de tipo de serie B, aunque no lo fuera, pero por ejemplo me remito a esta serie de televisión tan exitosa de HBO que se llama True Detective, que incluso lleva el título de un género de novelas de tipo pulp, que es ese género que le llamaban True Detective. Esa serie de tele, aunque tiene mucho dinero para su producción, tiene ese feeling, perdón que estoy utilizando tantas palabras en inglés, pero pues es que creo que es una cuestión muy de los Estados Unidos de América, eso de las novelas pulp. Y creo yo, por ejemplo, esa serie de televisión de True Detective captura muy bien ese feeling de las novelas trashy, de las novelas que de repente resultan un poco jaladas de los pelos o un poquito medio chatarrescas. Entonces yo me imaginaba una película de Green Mile más o menos en ese tono, como un poco como lo que se ve hoy en la serie de True Detective, pero me sorprendió Frank Darabont con una superproducción, con algo verdaderamente hollywoodense. Y debo confesar que eso me hizo ruido hasta que vi la película. Cuando vi la película, comprendí y estuve con Frank Darabont de principio a fin. Es decir, olvidé esta cuestión de que yo me imaginaba algo más tipo serie B, lo olvidé por completo y me decidí sumergirme porque la película es tan buena, la película está tan bien hecha que me sumergí en este tono tan hollywoodense y tan con un protagonista que es una superestrella. Y me dejé ir y me dejé llevar y coincido plenamente con Paquito. Es una película que, aunque a lo mejor en algunos momentos se le puede acusar de ser excesivamente sentimental, creo yo que lo vale porque lo logra. O sea, no es que sea muy sentimental y que resulte cursi y chafa, sino todo lo contrario, sí, o sea, sí cae en un sentimentalismo muy grande, que por cierto Stephen King suele también, no siempre, pero Stephen King puede llegar a ser increíblemente sentimental y cursi, y lo dijeron Kubrick y Diane Johnson, no lo dijeron así tal cual, pero pues lo insinuaron con sus comentarios sobre la novela de The Shining, y luego el mismo Stephen King se quejó de la película por ser tan fría y dijo, es como un Rolls Royce hermoso por fuera, pero sin motor. ¿Por qué? Porque pues la novela de The Shining es muy sentimental, sobre todo al final, y la película de Kubrick pues, es muy fría, sobre todo al final. Entonces, esta novela de Green Mile es sentimental, es muy emotiva, y la película, coincido plenamente con Paquito, es entrañable, se te queda en el corazón. Y sobre todo, justamente, estas escenas de la película con Fred Astaire cantando la canción Chick to Chick es verdaderamente emotivo. O sea, realmente a mí sí al igual que a Paquito, me movió la víscera, me movió las emociones, porque está muy logrado, muy logrado. Y esto que nos comenta Paquito de ese epílogo de la novela en el que nos enteramos de que
este personaje interpretado por Tom Hanks, el policía Paul Edgecombe, que vive muchos años. Yo ya no lo recordaba, apenas hasta ahorita que lo mencionó Paquito, lo recordé y sí, coincido plenamente con Paquito. Ya en una película eso ya no tenía cabida. Yo ya ni me acordaba de eso. En una novela se vale, en una novela puedes extenderte muchísimo en el epílogo, como por ejemplo se extiende Stephen King en la novelette de The Body, el cuerpo, en el cual se inspiraron, o sea, o la cual adaptaron a la película Stand By Me de Rob Reiner, que ya comentamos en este podcast. Hay un epílogo largo también en esa novelette en el que los personajes protagónicos, estos cuatro chicos, sufren unas consecuencias violentas debido a lo que hicieron, pero eso en una película está de sobra. Y también, así como dice Paquito, esto de que Paul Edgecombe llega a vivir muchísimos años, también pienso que ya estaba de sobra. Y hay una diferencia muy interesante entre la novela de Green Mile y la película, que me parece que es como también otra cosa donde podemos mencionar los ejemplos de la diferencia entre la literatura y el cine, que es que la muerte de John Coffey en la novela ya no hace falta que nos la narren, simplemente la mencionan. De repente, el narrador, que me parece que es en primera persona, Paul Edgecombe, dice, a John Coffey lo electrocutamos en tal fecha y punto. Algo, si acaso dice algo así como todo salió sin imprevistos, ¿no? Todo salió como debía, algo así. Sin embargo, estoy de acuerdo con Frank Darabont que para una película tenemos que ver la escena y es justamente la escena climática, el tercer acto de la película está dedicado al final, pues obviamente a mostrarnos la muerte de John Coffey, a mostrarnos el sufrimiento de los personajes tan entrañables que lo rodean y esta paz que tanto busca John Coffey, que ya nos mencionó Paquito, que él lo que ya quiere es morir, lo que quiere es descansar. Y eso también nos lo transmite esta última escena en la que pues lo van a electrocutar y lo electrocutan. Este, esa es una diferencia muy grande entre la novela y la película, pero pues era obligado, ¿no? O sea, no podían saltarse algo tan tremendo, algo tan cinematográfico. Pero bueno, esas son, digamos, mis comentarios generales. Yo voy a cerrar mi segunda participación mencionando la película de The Mist de Frank Darabont. Yo debo decir que a mí tampoco me gusta para nada ese final que le puso. Al igual que Paquito, a mí no me gusta. Sin embargo, también debo decir que la película en sí tampoco me acaba de gustar, empezando por la cámara en mano, tipo cine documental. A mi parecer le hace ruido porque es una historia de género muy clásica, es una historia de terror muy del tipo de H.P. Lovecraft. La novela también lo es, que siento yo que se requería de un estilo cinematográfico más sobrio y más elegante. Entonces, para empezar, esa cámara en mano que también utiliza muchos zooms cortitos como de cine documental, casi como una película de Paul Greengrass, como estas películas de The Bourne Identity. Eso eso de entrada hizo que yo no conectara y por otro lado, híjole, siento que se necesitaba una narrativa más ochentera y, híjole, yo sentí que Frank Darabont, no solo lo de la cámara en mano, sino en general todo lo quiso hacer como demasiado contemporáneo, demasiado de la época en la que se filmó la película y no sé, tal vez estoy demasiado influenciado por la experiencia que tuve a los 12 o 13 años que leí la novela y que me resultó tan como de un cine
más clásico y más conservador. Entonces, en general, quiero decir que a mí no, híjole, no se me hizo lograda la película de The Mist. Pero bueno, yo me despido enviándole un abrazo y un saludo a nuestra productora ejecutiva Carolina González, que nos permite tomarnos el tiempo para hacer este podcast. Un agradecimiento a Paquito por todo el tiempo que le dedica al podcast y un agradecimiento a usted que nos está dedicando su tiempo y su atención para escucharnos parlotear. Muchas gracias, Paquito. Muchas gracias a ti, Fernando. Estamos cerrando este episodio que si todo sale como lo tenemos planeado, porque ustedes saben que nosotros grabamos con mucha anticipación, estará saliendo el 24 de julio, es el episodio 30 de la sexta temporada. Si todo sale bien y si no sale bien, pues ya quedó esto como patente de mi metida de pata. Pero estamos muy contentos, llevamos 230 episodios del podcast y pues nos siguen escuchando, por lo menos no hemos aburrido a la familia y a los amigos y a la gente que nos escucha. Nos gustaría que tuvieran más comentarios como los que nos hace mi papá Cuauhtémoc Rodríguez y miren, ya ven, nos pidió que hiciéramos este episodio y se lo hicimos, ¿cómo no? También estamos en rumbos de hacer la serie de Rocky, un episodio a la vez. Para el día de hoy ya hablamos de la primera película de Rocky. En el próximo episodio vamos a abordar Rocky 2 y así hasta ver todas las películas de la saga. Estamos muy contentos porque es un proyecto parecido al del 007, aunque de mucha menor envergadura, porque pues el 007 eran veintitantas películas, ¿no? Pero aquí seguimos muy felices y muy motivados. También quiero mandar un saludo, por supuesto, a los sospechosos comunes, a todas esas personas que invariablemente desde el principio han estado apoyando. Ya son los nombres que ustedes conocen. Sobre todo quiero saludar a este Abraham González, que él también nos comenta mucho en YouTube, y pues a pedirles a todos que, que ese amor que nos han tenido durante estos años, pues lo reflejen poniéndonos ahí, aunque sea una mentada de madre, algún comentario, que lo que sea, porque nos interesa mucho conocer su opinión, saber qué experiencias tuvieron ustedes con la película. A lo mejor son diferentes a las nuestras y es perfectamente válido. Voy sobre todo a mandar un saludo a Carolina González, que es nuestra productora ejecutiva. En este momento ella está cuidando a mi hijo Mario, a quien también, ya saben ustedes, siempre dedico estos episodios. Es un niño que va, que vuela para ser también un John Coffey gigantesco. También le queremos mandar un saludo muy cariñoso a Briseidi Torres, a Omar López. Y pues si alguien se me llega, Víctor Domínguez, que ese es otro que también nos comenta mucho, aunque él me comenta pues en WhatsApp, ¿no? A ver si un día se anima y nos comenta en YouTube o en Facebook. A todos ustedes los queremos mucho porque nos dan la energía y el amor que necesitamos para seguir aquí y esto es algo que disfrutamos. Por lo pronto yo me despido, soy Francisco Rodríguez y les digo como siempre, hasta la próxima. Esta fue la sexta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!